cosas. La gran mayoría de los maltratadores no son enfermos mentales. En realidad, el porcentaje de hombres que tienen un trastorno mental, tal y como está definido, es prácticamente igual que la población en general. Un maltratador es un enfermo que necesita ayuda. La ley no contempla al maltratador como un enfermo. No sé si la palabra correcta es enfermo, no sé llamarle enfermo, llamarle loco o llamarle fuera de lugar. Yo, desde luego, he ido a muchos juicios en supuestos de violencia de género en los que no se apreciaba ninguna circunstancia atenuante de la conducta. Esa patologización de la violencia sirve esencialmente para escamotear la otra violencia, que es la estructural, que es aquella que no está hecha de excepciones, sino de reglas. No, yo creo que no es enfermo, es solo que no puede aguantar sus nervios, sus problemas. No, no es un enfermo. Un maltratador es una persona que en la mayoría de las ocasiones ha vivido en su casa situaciones de violencia cuando era pequeño y ha transmitido aquello que ha aprendido. Por tanto, es un problema de educación. Un hombre que ejerce violencia, un hombre que maltrata, es alguien que sabe a quién maltrata, sabe dónde maltrata, que no maltrata en todas las ocasiones, que no pierde el control, que no se le cruzan los cables. Alguien que maltrata puede no reconocer que decide que maltrata, pero lo decide. Los hombres pensamos o creemos que tenemos ciertos derechos o privilegios, que además son privilegios invisibles a nosotros, ¿no? De ahí que muchos hombres, por ejemplo, después de ejercer violencia, se ubican en una posición de víctima, o incluso se narran a sí mismos como alguien que es inferior a la pareja, que la pareja me rechazó, que yo no pude hacer nada, ¿no? Como una condición de impotencia. No veo como machista o... porque no pienso que hombres también son mejores. Yo machista sí, que ahora me doy cuenta que he podido serlo antes, pero sí machista en el sentido ese de que por qué no quieres y tiene que ser ya, y si tu pareja te rechaza, pues tú ya te vuelves violento, o sea, violento en el sentido de oye, que quiero ya, y por qué no, y empiezas así ya, claro, eso va más, y a tu pareja es normal que no quiera en ese momento nada contigo cuando la estás insultando, o la estás gritando, y no te das cuenta. Para tú agredir a tu pareja, sí que tienes que tener unas creencias sexistas, sí que tienes que pensar que tú eres superior a tu mujer, sí que tienes que pensar que tu papel en el rol de la pareja es dominar a tu pareja. El machismo es un conjunto de ideologías y de actitudes y de comportamientos que justifican y reproducen la desigualdad entre hombres y mujeres, y se da a nivel psicológico, a nivel simbólico, a nivel físico, económico, político, y puede ser implícito o explícito. Se puede dar a nivel macro, a nivel micro, tiene muchísimas caras y muchísimas maneras de manifestarse. Un ejemplo es el privilegio que otorga el patriarcado, el hecho de que las mujeres, dentro del estereotipo o el modelo de femenino tradicional, se espere de ellas que hagan las tareas del hogar, por ejemplo. Esto en la vida real implica que todavía hoy las mujeres trabajan el doble, porque trabajan fuera y dentro de casa. Implica que las mujeres todavía hoy le dediquen el triple de horas que los hombres a las tareas del hogar, ¿vale? Esto supuestamente podemos entender, decimos, vale, es un privilegio para los hombres, porque es muy cómodo estar en el sofá sin hacer nada. Gran parte de los hombres, Implica algo negativo para los hombres, que es que los hombres, algunos hombres que no han aprendido en casa las tareas del hogar o que no se implican, comporta que no tengan una autonomía funcional, es decir, que dependen de una mujer para poder vivir. ¿De verdad nadie ve lo que pasa? Las mujeres son maltratadas a puerta cerrada. Mueren en la intimidad de sus casas, en el lugar que sentían como más seguro. De eso se aprovechan los maltratadores, de la impunidad que da la intimidad. ¿Cuál es el límite en una relación? ¿Cómo saber a ciencia cierta qué es inaceptable? Quizá todo pase de una forma ante la cual no es tan fácil reaccionar. Una relación puede ser dolorosa, pero ¿cuándo deja de ser una relación sana?
es algo que tiene que ver con el respeto. Sí, estoy segura. En el momento en el que alguien se cree con el derecho a menospreciarte, a creerse superior. Esa es la cárcel de los carceleros, su inmensa debilidad por necesitar someter a una mujer para sentirse que han logrado algo. Que l'home pugui veure que la violència és intencionada i té sentit, és específica. No és una pèrdua de control, perquè si perdo el control em carrego a tothom, sí? El del bar, el meu amic del costat, un gat que passa per allà, no. Ho faig a casa, la meva parella, sí? Que la por, la tristesa, el distanciament són conseqüències en la víctima. I el propi agressor és capaç de veure, no? La teva dona està canviada, però ell pot arribar a veure que aquest distanciament, aquesta separació, això té a veure amb com ell actua. Yo he considerado siempre que la mujer era inferior al hombre, sí. Sí. He considerado siempre, en momentos de convivencia durante tantos años, he creído que la mujer siempre ha sido inferior. Cuando le gritaba y se sentía ella que se ponía a llorar y demás, sí que entendía que ella estaba, yo sentía que ella estaba a nivel como persona inferior. Sí. Me daba mucho coraje. Cuando venía de trabajar, si teníamos, mientras cenaba, dialogábamos de algún tema, veía que ella no estaba por la labor que yo quería que estuviese y entonces ya me ponía frenético. Si yo actuaba así con mi pareja, es que la quería poco. Que la violència psicològica, sí, no té conseqüències a la víctima, perquè es posa així, perquè no sé què, perquè es vol separar simplement perquè tenim discussions, que va ser aquell dia puntual que va passar allò, que ja està, que s'està fent un gran massa, que al contrari de ser violent, bueno, jo què faig? Perquè clar, si no puc dir el que penso, si no puc dir el que em passa, llavors què faig, no? És a dir, passo de ser violent a ser passiu. ¿Por qué actuaba en mi casa de una manera y fuera de otra? Qué sé yo, por mi carácter, porque no quieres aparentar la manera que eres. Cómo me gustaría que fuera la mujer, que fuera mi pareja y estuviera siempre conmigo. Pues que fuera sumisa en el sentido de que cuando imponía o hablo de algún tema o intenta comprar algo, solucionar algún problema, que me diera su apoyo, que entendiera que no lo hago para hacerle ningún daño, sino para mejorar nuestro estatus. Yo creo que la sociedad condena el maltrato, pero no actúa con la suficiente eficacia. Por un lado hay una falta de comprensión de las causas y de las raíces de este fenómeno, y por otro lado existe un sector de la sociedad que tiene mucho que perder si realmente se erradica este fenómeno. El maltrato es una cuestión que no es una cuestión solamente individual, es una cuestión social, es una cuestión cultural, y tiene que ver con ciertos privilegios, ciertos permisos que los hombres han tomado históricamente y que renunciar a ellos tiene un coste. Creo que el avance en estas cuestiones es un avance que a veces es cíclico, que a veces es de diferentes niveles, que se puede ver avances de boquilla y los avances reales, los avances profundos, pues a lo mejor son un ideal y queremos que lleguen, pero no es tan fácil verlos y reconocerlos. La sociedad, evidentemente, en general condena el maltrato y además la ley prevé que el maltrato esté condenado porque recoge en sus preceptos una serie de normas, una serie de artículos que condenan estas acciones. En cuanto a si es o no eficaz lo que está establecido, yo creo que los mecanismos legales son eficaces y que se está haciendo un gran esfuerzo, se ha hecho siempre y cada vez se hace mayor esfuerzo precisamente para conseguir la represión de estas conductas. La única alternativa justamente es romper
con la evidencia que siempre te queda, digamos, el temor de que el violento, aquel que exige por encima de cualquier cosa no separarse de ti, te persiga. Su obsesión por ti, su voluntad de una forma u otra de mantenerla a ella eternamente vinculado, puede ser obsesiva. La imagen del marido que va a buscar a la mujer donde sea para matarla es, en última instancia, esa misma lógica. Antes de separarme de ti, o antes de que te separes de mí, te mato. Yo creo que el agresor tiene que ser condenado, o sea, eso es innegociable, y a la vez tiene que haber un trabajo por parte de las instituciones y por parte de la sociedad para reinsertar a este agresor. Llegará tarde, como siempre, y como siempre tendrá una excusa perfecta. Me abrazará, me dará un beso y me pedirá perdón. ¿Hacen lo mismo los hombres que han maltratado a una mujer? ¿Se arrepienten, piden perdón y vuelven a olvidarse? A su manera deben darse cuenta de cómo han actuado. Quizá las mujeres maltratadas lleguen a pensar que su compañero puede cambiar, que verdaderamente se ha arrepentido de lo que ha hecho. No lo sé, pero no son solo ellas las que deben reflexionar. Lo último que les faltaría sería tener que sentirse culpables por eso. No. El origen del dolor debe buscarse dentro de esa mentalidad que les hace creer a los hombres superiores, dueños de sus hembras. Un hombre es solo un hombre, un ser humano cualquiera, como una mujer, como un niño. Se trata de respeto a todo lo que no sean ellos mismos. En esto utilizamos un método que se llama la moviola. Y la moviola consiste en reconstruir, casi como si fuera una película, las diferentes escenas cuando analizamos un momento, por ejemplo, de violencia. Si hacen el tratamiento, si no desaparecen del tratamiento, si no se dan de baja del tratamiento antes, antes de llegar a terminar la valoración, si entran en tratamiento, probablemente lo lleguen a llevar hasta su consecución. Son pocas relativamente las personas que abandonan después de haber iniciado un tratamiento y de haber pasado por las fases iniciales de este. Entonces, podríamos decir que prácticamente la mayoría mejoran, y entendemos por mejorar que si existía violencia física, esta probablemente desaparezca, y que si existía violencia psicológica, esta probablemente se disminuya o desaparezca. No acabamos de ver la posibilidad de entender que hay que tener un respeto mutuo hacia esa persona, pues hay que entender un trato de igualdad, que eso no lo teníamos antes y ahora a mí me hace ver que esas cosas me relacionan mucho mejor con mi pareja, con mis amigos, con la gente de la calle, con mis hijas. Antes de hacer... Bueno, normalmente siempre pensaba que cuando es amor no hay tantos problemas. Que es todo más fácil, que las dos personas se aman y son felices. Pero esto pasa solo en películas de Hollywood. En realidad no es así. Perdí a mi mujer como pareja. Teníamos una especie de compañerismo, como un acuerdo, conviviendo de mala manera, diría yo, a nivel de pareja y a nivel sentimental. Uno de los motivos que me llevó a participar en un programa de reinserción o de educación hacia mí en el sentido de este maltrato fue llegar a esta entidad. Bueno, a ver, lo que predominaba absolutamente por parte de todos los componentes de la familia era el miedo, y se vivía de una manera muy solitaria. O sea, un poco el objetivo del maltratador es tener, sobre todo en una familia, es tener a la familia totalmente dividida, porque si se unen, pues lo vencen al maltratador, ¿no? Entonces es lo que conseguía él. Entonces todo se vivía de una manera muy, muy independiente y realmente yo no me importaba, porque yo me estaba salvando. O sea, todos nos salvábamos. Me queda mucho trabajo. No puedo olvidarme.
porque me ha pasado de haber trabajado cosas y de repente, al cabo de un tiempo, que salga un poco como del alma, que lo he comprendido y que lo he perdonado. Pero... y nada, y que lo quiero. Pero se comportó muy mal, no supo hacerlo bien y toda la familia sufre la repercusión de cómo se comportó con nosotros. Hay un eje que tiene que ver con la responsabilidad, que es transversal a todo el trabajo que nosotros realizamos, ¿no? Que era la responsabilización. Nosotros hablamos de las 3 R, que es el reconocimiento, la responsabilización y la reparación, que tanto es uno como en otros, ¿no? A veces esa reparación no llega. Pongamos por caso que un hombre te explica que llegó a casa, se encontró que la puerta estaba cerrada y al intentar meter la llave resulta que la llave no entraba y luego, pues claro, él, como es normal, llamó a la puerta y al cabo de 10 minutos estaban ahí los mossos y ya estaba en comisaría. Está claro que ahí hay vacíos en este discurso. Entonces, poder pasar a la responsabilización implica recuperar esos vacíos, donde este hombre a lo mejor ha aporreado la puerta, ha tratado de forzar que esa persona, a través del miedo que está al otro lado de la puerta, se la abra, ha intentado a lo mejor recuperar por la fuerza esas llaves. Entonces, eso no acostumbra a estar presente en la explicación y incluso a veces se oculta en la explicación que ellos mismos se dan sobre lo que ha sucedido. Creo pensar que ella decía, bueno, yo por qué tengo que estar con este hombre si me maltrata psicológicamente, ¿cómo, si no le tengo confianza, cómo me voy a entregar a él? Me di cuenta que tenía que buscar una solución. Tenim molts homes que aguanten moltes coses, ens expliquen tal. Vale, però això no et treu la teva responsabilitat. Per què tu dius tot això? Per què no dius que no? Per què no negocis això? No, passen directament o de ser passius a utilitzar la imposició. Son como esta copa, están vacíos. Quien maltrata tiene algo vacío en su espíritu, un espacio que debería estar lleno de alguna cosa. Un vaso está hecho para llenarlo de líquido. Nosotros también estamos hechos para llenarnos, para sentirnos dispuestos a dar lo mejor de nosotros, en lugar de exigir que otros se encarguen de hacerlo. El amor es una puerta que se abre desde dentro. Es cierto que el temperamento de una persona tiene un origen genético y que el carácter en gran medida puede atribuirse a la influencia del entorno. Pero la personalidad, aquello que nos define y diferencia de los demás, solo depende de nuestra voluntad. Lo elegimos. Es así de sencillo. Nadie está condenado a ser violento. Me he tenido vacío cuando veo que mi pareja me ha querido abandonar. Cuando ha llegado un momento de que ya la pareja te propone la separación. Y cuando ya tú ahí ya no sabes lo que vas a hacer. Un vacío propio. Yo me reconozco con la dificultad, digamos, de conectar emocionalmente con ciertos aspectos míos, ciertas emociones. Como persona me he sentido vacío. Y lo que más siempre me ha dolido es el no sentir la sensación del amor. No lo he sentido y quizás no lo he sentido porque no he sido educado para ello. Hay gente que me consta que se dedica a buscarse a sí misma. Y yo reconozco abiertamente que he desistido porque siempre que lo he intentado he encontrado un vacío. Y la verdad es que tampoco es que me importe. Creo que justamente el vacío es precisamente aquello que permite ser llenado. Yo me sentía así, vacío, porque no sabía cómo arreglar mis problemas. Yo normalmente soy pesimista. Yo un vacío que siempre he notado es el hecho de ser cariñoso, por ejemplo, ¿no? De dar cariño y de recibirlo, ¿no? Que muchas veces pues no lo expresas porque eres un hombre, ¿no? Y los hombres pues no tienen que expresar, ¿no? En ese momento te viene el bajón en el sentido del vacío de ¿qué he hecho?
¿Y por qué? ¿Y por qué lo hago? Porque tú decías, pero ¿por qué tengo que reaccionar así? Es que no lo entendías, o sea, ¿por qué he llegado a este extremo? Entonces, yo me sentía vacío, como que en ese momento no era nada. Un vacío de infancia, ¿no? Posiblemente. Un vacío de haber tenido que ser muy adulto en la infancia, y por eso tengo comportamientos aún infantiles. Yo creo que es fundamental alejarnos de lo que a veces llamamos la teoría del monstruo, ¿no? de ver al hombre que ejerce violencia como monstruo que es fundamentalmente diferente a nosotros. Todos y todas podemos llegar a ejercer violencia de menor o mayor grado, y ser conscientes de esto facilita también la empatía o la comprensión, que no justificación de la persona que ejerce maltrato, ¿no? Soy un hombre de pocos amigos porque me he dedicado siempre a mi trabajo ha sido mi vida. Con esta terapia he llenado un hueco con una serie de herramientas, es porque al no tener una vida social ni casi familiar, eso estaba vacío. La verdad no sé quién soy verdadero, y todavía no resolví mis problemas, y como todavía no tengo como objetivo. Yo me sentía así, que no querido, y como esa inseguridad de no ser querido, y que eso se acababa y que te quedabas solo, ¿no? Y que bueno, y era eso lo que había, ¿no? Pero claro, lo bueno de esto es que tú eres la herramienta para que eso cambie. Creo que incluso hasta los vecinos han respirado. Porque las paredes tocan de comedor a comedor, de habitación a habitación, y tengo una voz bastante potente, y un hombre, igual que una mujer, claro está, cuando grita y quiere imponerse, pues grita muy fuerte. Y ahora pues no sé si es que los vecinos creen que ya me he ido de casa o qué, pero que no se me oye. Ahora es automático también, es un interruptor que tienes, que igual que antes era automático para subirte y sacar todo, ahora es un interruptor que te hace que te controles, y que ya antes sí que tenías que pensar más, pero ahora ya sale solo y sale bien, o sea, que ya no, y espero que no vuelva, ¿no? Lo de antes, ¿no? Pues tenía miedo a mi padre. Tenía miedo a que mi padre pegase a mi madre. Y no sé por qué, pero tenía miedo al fracaso. No me da miedo el futuro, no me da miedo al fracaso, y no me da miedo a la muerte. ¿Hacia dónde debería caminar la sociedad para que estas cosas y otras no pasaran? Pues debería caminar justamente para una meta inalcanzable, que es la justicia y la libertad. Lo que ocurre es que esa meta es inalcanzable por la sencilla razón de que siempre habrá algunos como nosotros y como nosotras, que entenderán que nunca habrá una sociedad lo suficientemente libre ni lo suficientemente justa. Por tanto, entre tanto, vayamos en esa dirección, que por cierto no es aquella en la que vamos. Lo que es importante es poder crear una masa crítica de personas que estén tratando de cambiar estas situaciones, que estén luchando por construir un lugar donde vivir más justo y más feliz. Puede sonar utópico, pero yo creo que es un buen fin. Todos somos responsables de los violentos que creamos como sociedad, de los que permitimos que sigan a nuestro lado,
de los que no combatimos con decisión. Cuando alguien tiene una actitud sexista, sea una mujer o un hombre, no importa. Cuando menosprecia con palabra o con actos a otro ser humano por considerarlo inferior, nos está menospreciando a todos, nos está hiriendo a todos. Eso es lo que debe comprenderse con urgencia. Una mujer maltratada puede sentirse indefensa y perdida. Quizá ahora mismo haya una mujer como yo a punto de apagar la luz. Me gustaría hacer alguna cosa para que en esa oscuridad reconociera una luz amiga. Ojalá pudiera darle mi voz para convertirla en una voz esperanzada. Sí, eso me gustaría hacer. Recordarle que no pierda la esperanza, que confíe en la fuerza que hay dentro de ella.